Hoy estos frutos se van a convertir en un delicioso jugo. Estamos enfrente del tomate de árbol, también conocido como chilto, tamarillo, tomate de palo o tomate andino. Su nombre científico es Solanum betaceum y es un frutal andino nativo. Para este jugo voy a utilizar los frutos de las dos variedades que tenemos acá en la huerta. Esta es una y esta es la otra variedad que cultivamos acá en la huerta. Ahora voy a cosechar sus frutos. Los voy a llevar a la cocina y ahí los voy a convertir en un delicioso jugo. Y además les voy a contar todos los beneficios que tiene al tomar jugo de este frutal. Acá ya tenemos los frutos que vamos a utilizar para hacer el jugo. Para el que no conoce este frutal, quédense que al finalizar este video les voy a dejar algunos videos muy interesantes donde les cuento bien de qué se trata. Bueno, ahora sí, vamos a la preparación. Lo primero que debemos hacer es pelar los frutos y para eso hay dos maneras. A los frutos los podemos pelar con un cuchillo, pero como ese método lo he utilizado en muchos de los preparados, voy a utilizar otro. El otro método o manera me lo han enseñado personas que vienen consumiendo estos frutos desde hace mucho tiempo en sus países. Para eso vamos a la cocina. En la cocina vamos a poner a calentar agua en una olla. Cuando el agua tome punto hervor y con cuidado colocamos los frutos. Ahora esperamos a que la piel de los frutos se corte. Bueno, luego unos pocos minutos, como verán, ya los frutos tienen cortada su piel. Ahora apagamos el fuego. Ahora con cuidado le retiramos el agua caliente. Ahora debemos esperar un poco a que los frutos se enfríen, porque lo que debemos hacer es pelarlos. Ahora pelamos los frutos y los colocamos en un recipiente. Ahora vamos a colocar los frutos que pelamos en una procesadora. Ahora le agregamos 1 litro de agua. Ahora a procesar. Listo, ahora lo que debemos hacer es colar. Ahora, mediante el uso de un colador y con paciencia, vamos a colar el jugo. Bueno, luego de colar, así quedó el jugo. Hermoso. Les cuento que ahora voy a endulzar a gusto y luego voy a servir en un vaso. Ahí les voy a contar de todos los beneficios para la salud que nos regala este jugo. Es un fruto muy rico en vitaminas, entre las que se destacan la provitamina A, la B6, la vitamina C y la E. Es rico en fibra. Su consumo ayuda en la regulación del tracto intestinal, haciendo que el sistema digestivo se mantenga sano. Es rico en minerales, entre los que se destacan el calcio, hierro, fósforo y magnesio. Tiene una elevada acción antioxidante, de la que se beneficia nuestro sistema inmunológico y nuestra visión.
Es bajo en calorías. Esta propiedad hace de esta fruta un estupendo aliado en programas de reducción de peso. Ayuda a bajar la presión arterial. Esto se debe a una de las sustancias presentes en el fruto. Por ello, es una fruta indicada para aquellas personas que sufren de hipertensión. Reduce el colesterol. Su consumo ayuda a reducir el nivel de colesterol en sangre, ya que presenta vitamina F. En varios países consumen este jugo en casos de anemia por falta de hierro. ¿Cuántos beneficios que nos regala el jugo de esta fruta? Bueno, ahora voy a pasar al momento más lindo, al momento de probar este jugo. Así que voy a dar vuelta a la cámara y voy a probarlo. Bueno, ahora llegó la parte más linda, por lo menos para mí, la parte donde voy a probar el jugo de esta fruta, conocida como tomate de árbol, chilto, tamarillo, tomate andino o tomate de yuca. Su nombre científico es Solanum betaceum y acá estoy bien preparado. Ya mismo voy a probarlo y les cuento. Bueno, vamos a probar el jugo. Mmm. Muy bueno, muy bueno. Voy a tomar un poquito más y luego dejo, porque si no, no voy a poder seguir hablando. De 10 está. Voy a dejarlo ahí. Ahora cuando deje de filmar lo voy a seguir tomando. Es un jugo complejo como el sabor del fruto. Tiene muchos matices de sabor. Este jugo es dulce y ácido. No muy ácido, pero sí un poco. Y luego el sabor lo podría describir entre una mezcla entre tomate tradicional, ciruela y mango. Tiene sabor a fruta tropical este jugo. Está muy muy bueno, se los recomiendo. Por favor, háganlo. Además de ser un jugo muy muy rico, que se los recomiendo, tiene muy buenos beneficios para la salud, como los que les conté. Así que es un jugo para tener en cuenta, ¿eh? Este fruto nativo, además de quedar muy bien en un jugo, queda muy bien en un sinfín de preparados. En el canal ya tenemos varios, pero tenemos otros preparados pensados para hacer a futuro. Así que los invito a que se queden en nuestro canal. Bueno, antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video les voy a dejar dos videos recomendados acerca de este frutal nativo. Uno, la prueba de sabor que hicimos de dos variedades que tenemos acá en la huerta de este frutal. Y además, otro video donde les muestro los arbolitos que tenemos. Y ahí les cuento bien de qué se trata este frutal nativo andino. Bueno, ahora sí, me despido, pero no sin antes pedirles que si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten en la manito, por favor, suscríbanse al canal, que eso nos ayuda a seguir difundiendo lo que hacemos, y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Me despido hasta la próxima, porque debo seguir tomando este delicioso jugo. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.